Cómo luchan los soldados cuando el terreno mismo se convierte en un enemigo imparable. ¿Qué pasa cuando un bosque denso y oscuro se convierte en un infierno verde? Durante la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos aliados enfrentaron un terreno traicionero que les ofreció más dificultades de las que podían imaginar. ¿Estaban preparados para lo que les esperaba? La jornada en que 33.000 tropas estadounidenses fueron masacradas por los nazis. Durante meses, los soldados no solo lucharon contra el ejército nazi, sino también contra el clima, la naturaleza y su propio agotamiento. La batalla del bosque de Hürtgen se convirtió en una pesadilla que los aliados no pudieron anticipar. El escenario: el bosque de Hürtgen, un terreno hostil. El bosque de Hürtgen, ubicado en Alemania, fuese el escenario de una de las batallas más largas y sangrientas de la Segunda Guerra Mundial, librada entre las fuerzas alemanas y las tropas estadounidenses. ¿Qué tan peligroso puede ser un bosque? Este en particular, con sus densos árboles, caminos estrechos, barro profundo y clima impredecible, se convirtió en un campo de batalla donde cada paso se pagaba con sangre. La naturaleza misma del terreno jugó un papel crucial en el desenlace de la batalla. No era simplemente un espacio de lucha, sino un enemigo en sí mismo. En lugar de una amplia llanura o terreno elevado donde los soldados podían maniobrar con algo de libertad, los estadounidenses se encontraron atrapados en un entorno tan denso que se volvieron vulnerables a los ataques alemanes desde cualquier dirección. La geografía del bosque de Hürtgen ofreció refugio a los defensores alemanes, quienes utilizaban las sombras y el terreno accidentado para esconderse y lanzar ataques sorpresivos. ¿Cómo se pueden planificar maniobras cuando tu enemigo tiene la ventaja de la invisibilidad y tú estás en un campo donde cada rincón podría ser una trampa mortal? El inicio de la batalla. Expectativas y realidad. El 16 de septiembre de 1944, las fuerzas aliadas lanzaron la ofensiva para atravesar el bosque de Hürtgen como parte de la campaña para desmantelar las defensas alemanas y avanzar hacia el corazón de Alemania. ¿Qué podría salir mal en una operación que parecía ser una simple tarea de avanzar y derrotar a las tropas alemanas? En teoría, el bosque de Hürtgen debería haber sido un paso más en la ruta hacia la victoria. Sin embargo, los comandantes aliados no anticiparon lo brutalmente difícil que sería el terreno y la feroz resistencia de las tropas alemanas. La creencia inicial era que la ofensiva se completaría en cuestión de días, pero pronto se dio cuenta de que se trataba de una lucha prolongada. Para los soldados estadounidenses, el bosque de Hürtgen resultó ser mucho más que un terreno de batalla. Fue un lugar donde las fuerzas naturales y las psicológicas se unieron para desgastar el cuerpo y la mente. La humedad constante, el barro que se tragaba las botas, el frío implacable y la constante amenaza de ataques enemigos crearon un escenario donde los hombres no solo luchaban contra el ejército nazi, sino también contra el propio entorno. ¿Cómo soportas una batalla interminable cuando el mismo terreno te arrastra hacia el abismo? El bosque de Hürtgen, con sus árboles imponentes, no solo brindaba refugio al enemigo, sino que se convirtió en una cárcel para los soldados aliados. El larga y costosa batalla. La resistencia alemana. La lucha en el bosque de Hürtgen no fue solo una cuestión de logística o estrategia, sino también de resistencia humana. ¿Qué pasa cuando el enemigo parece tener ventaja no solo en armamento, sino también en el terreno? Los soldados alemanes, liderados por oficiales experimentados,
se adaptaron rápidamente al terreno y se aprovecharon de la oscuridad y la confusión que ofrecía el bosque. Sus posiciones fortificadas, que incluían búnkeres y trincheras ocultas, les dieron una ventaja significativa. Además, las líneas de suministro alemanas estaban mejor organizadas, lo que les permitió sostener la batalla durante mucho más tiempo de lo esperado. Los estadounidenses, por su parte, enfrentaron una gran dificultad para coordinarse y avanzar en el terreno tan traicionero. A medida que los días pasaban, la moral de las tropas aliadas comenzó a decaer. Las bajas aumentaban y las condiciones del bosque solo empeoraban. ¿Cómo se mantiene la moral cuando la batalla no parece tener fin y el enemigo parece estar en todas partes? La respuesta de los alemanes fue eficaz y mortal. Atacaron desde posiciones ocultas, utilizando el terreno a su favor para lanzar sorpresas y emboscadas. A pesar de su superioridad numérica, los estadounidenses se vieron atrapados en una guerra de desgaste. Los elementos, el bosque, el clima y la desesperación. Lo que comenzó como una ofensiva normal se transformó rápidamente en una guerra de resistencia. ¿Cómo luchas cuando el clima, el terreno y el enemigo parecen estar conspirando contra ti? Los meses de combate incesante pasaron factura en las fuerzas aliadas. El frío gélido de las noches, las lluvias constantes y el barro profundo complicaron aún más la tarea de avanzar. Los soldados se enfrentaban a las inclemencias del tiempo, lo que les causaba enfermedades, agotamiento extremo y pérdida de moral. Sin el equipo adecuado para soportar las condiciones extremas, muchos de los hombres se encontraron atrapados en un ciclo de agotamiento, hambre y sufrimiento. El ambiente del bosque de Hurtgen, con sus árboles densos y su atmósfera opresiva, generaba una sensación de claustrofobia. ¿Cómo sobrevives cuando el enemigo está invisible, escondido en las sombras, y no sabes de dónde vendrá el siguiente disparo? La constante presión psicológica de no saber si el próximo paso sería el último era una de las pruebas más difíciles de la batalla. Las tropas aliadas, que esperaban un avance rápido, se vieron atrapadas en un terreno donde la lucha era imparable, pero al mismo tiempo interminable. Las consecuencias: un alto precio por un terreno estratégico. La batalla del bosque de Hurtgen duró más de 3 meses, convirtiéndose en una de las más largas y sangrientas del conflicto. Los aliados, que esperaban una victoria rápida, tuvieron que reorganizar sus fuerzas, pagando un precio altísimo en bajas. ¿Vale la pena luchar por un terreno tan inhóspito? Al final, el bosque fue tomado, pero miles de soldados estadounidenses murieron, muchos por las extremas condiciones del terreno. Además, la batalla dejó secuelas psicológicas profundas. ¿Cómo se recupera uno de una experiencia tan traumática, donde la lucha no solo era contra el enemigo, sino contra la naturaleza misma? El bosque de Hurtgen se convirtió en un símbolo de las duras pérdidas y la resistencia humana en medio de la guerra. El bosque de Hurtgen no fue solo un campo de batalla, sino un escenario de sufrimiento extremo que desafió tanto a los aliados como a los alemanes. Enfrentados a un enemigo implacable y condiciones terribles, la batalla mostró la fragilidad humana frente a la naturaleza y la fortaleza de la voluntad. Fue el bosque de Hurtgen, el infierno verde que los aliados no esperaban. La respuesta es sí, un lugar donde la guerra se convirtió en una lucha constante por sobrevivir. No te pierdas más historias como esta. Suscríbete al canal y descubre los secretos de la historia. Hasta la próxima.